11 minutos. Y vamos a platicar ahorita le adelantábamos, la cuestión de cómo se encuentra México y Sonora y toda la sociedad en general mexicana en el tema de igualdad de oportunidades, y sobre todo si existen las adecuaciones, si existe en ese momento, si hemos avanzado para tener una sociedad la cual todos pues tenemos o consideramos como ideal. Por ejemplo, hablando de cuestiones de salario, hablando de temas también igual de la brecha que divide a los más ricos de los más pobres en nuestro México, y para platicar de algunos temas bastante relevantes que han tenido estudios que realizan a través de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias, está con nosotros vía telefónica Alice Crosser, que es investigadora asociada a este centro que le estoy comentando, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Alice, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles igual. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, Alice. Y bueno, un tema realmente interesante, sobre todo para hacer un alto en el camino y reflexionar cómo se encuentra México, ¿no? En torno a esta situación de la igualdad de oportunidades, el tema, obviamente, de las brechas existentes. ¿Cómo estamos? Si podemos hacer un alto en el camino, ¿cuál es la radiografía en estos momentos de nuestro país? Sí, la desigualdad es bastante alta en el país como la medimos, pero también es bastante alta como la percibimos, y eso no necesariamente coincide. Después les puedo decir por qué importa ver las dos cosas, pero para empezar a ver que lo que pensamos en México que es la desigualdad es más o menos en el mismo nivel de lo que la medimos actualmente. Sin embargo, lo que percibimos en términos de la movilidad social, que es la posibilidad de alcanzar mejores o peores niveles económicos de los que tenemos actualmente o de los que tienen nuestros padres, ahí sí sobreestimamos mucho la posibilidad de cambio. Es decir, pensamos que es mucho más fácil subir la escalera social de lo que realmente es en la actualidad en el país. Y lo interesante es que las percepciones acerca de lo que es la desigualdad es diferente según las personas más pobres y más ricas. Es decir, las personas más pobres piensan que hay una sociedad un poco más polarizada, es decir, que existen muchos pobres, bastante ricos, pero nada en el intermedio, casi, mientras que las personas más ricas perciben una distribución un poco más gradual. Y eso tiene un impacto importante en qué tan cercanos estamos a la sociedad que imaginamos ideal, ¿no? Las personas más pobres están más alejadas de su sociedad ideal porque desearían más igualdad y perciben que actualmente existe menos de la que les gustaría que las personas más ricas. Alice, para que también la audiencia, para que todos entendamos un poco más cómo llegan a este tipo de análisis, si nos puedes compartir un poco del método que han estado utilizando para analizar esta inequidad que mencionas, por favor. Claro que sí, hemos hecho un estudio compartido entre el Colegio de México, donde trabajo como profesora investigadora, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que ya mencionaron, con varios colegas en el Colmex y en el CEI, sobre, lo que hemos hecho es una encuesta, básicamente una encuesta nacional, donde preguntamos a las personas cómo perciben la desigualdad, la movilidad y también la pobreza y la riqueza. Y ahí básicamente se les hace un cuestionario a las personas en diferentes niveles socioeconómicos, en diferentes regiones del país y en con todas las características que serían representativas para la población mexicana, para que pueda ser una encuesta nacionalmente representativa, o por lo menos para los espacios urbanos. Hay unos datos, Alice, que se me hacen muy interesantes, por ejemplo, en la cuestión ya del pago de impuestos, ¿no? Dice, por acá el estudio coincide en que las personas pobres deberían pagar 14% de impuestos, más del 8% que pagan actualmente, y los de ingreso medio un 23%. Donde no hay consenso es que las personas con mayor riqueza, las personas más pobres proponen una tasa del 50%, mientras que las personas más ricas se otorgan un 32% cercano a la incidencia impositiva actual. Platícanos un poquito al respecto y cómo tomar estas cifras. Sí, muchas gracias. Ya resumiste ahí los datos importantes básicamente, sí. Pero que implican es que las personas más pobres están dispuestos a pagar más impuestos de lo que están pagando actualmente, mientras que las personas más ricas no están dispuestos a pagar más impuestos de lo que están pagando actualmente. ¿Qué significa eso? Las personas más pobres desearían una sociedad más igual y más progresista, y están dispuestos a dar más para llegar a eso que las personas más ricas, ¿no? Obviamente ahí estamos hablando en agregados, no todas las personas en una situación particular
quieren ese tipo de impuestos o no, pero en promedio esos son los resultados que nos dio el estudio. Y el problema es que así se les, podríamos decir, castiga doblemente a las personas más pobres, porque no solo perciben una desigualdad más grande actualmente, sino también desearían una sociedad más igual. Entonces están más lejanos en relación a sus percepciones, están más lejanos de su sociedad ideal que las personas más ricas. Y además están pagando ya desproporcionalmente las implicaciones de la desigualdad real que existe, ¿no? en la actualidad. Exacto, pues así el panorama. Mayra, y al respecto de ello también es importante señalar el asunto, como siempre se ha escuchado en la narrativa federal o del gobierno, Alice, que ha mencionado que el propio presidente ha sido muy claro que quienes más tengan riqueza, más paguen impuestos, o bueno, eso fue incluso desde campaña había mencionado ello, y que lo que ha sido también la narrativa del gobierno ha sido que primero los pobres, y hay que también darle el tema de lo que son los recursos también para programas sociales, incrementar el tema también de la percepción a través de la cuestión de los adultos mayores, etcétera. Una situación que ha sido una narrativa que ha llevado cristalizado a través de los programas sociales, pero esta narrativa también de que mientras más dinero tengas o más riqueza tengas, paguen más impuestos, a final de cuentas aquí pues está viéndose que ya al momento de hablarse de un estudio, pues es diferente, ¿no? Comparado con la narrativa oficial. Sí, nuevamente, obviamente no sabemos quién paga cuántos impuestos en la realidad, ¿no? Porque les preguntamos cuánto estarían dispuestos a pagar. Eso puede ser muy distinto a lo que actualmente realmente pagan. Eso siempre es una diferencia que hay que considerar. Pero como bien dices, la narrativa dice que primero los pobres, y en términos de lo que reciban y en términos de lo que paguen, primero los ricos, ¿no? Y eso en la actualidad no necesariamente se está dando. Porque las tasas de impuestos máximas para las personas más ricas son, por lo menos en comparación internacional, pero también en comparación con otros momentos de la historia mexicana, están bastante, podríamos decir, son relativamente pequeñas. Y hay mucho espacio para subirlos, perdón, que también ayudaría además a que otras personas estarían dispuestos a pagar más impuestos, porque tienen una especie de efecto faro las tasas de impuestos para los ingresos altos. Animarían, digamos, a las personas que no están en esos renglones a pagar más impuestos también ellos. El problema es que, en relación a lo que mencionaste de la campaña y de las promesas esenciales y del gobierno, etcétera, sin meternos ahí a la discusión de qué están haciendo o no exactamente, lo que sí explícitamente dijeron en un principio es que no iba a haber una reforma fiscal. Eso es lamentable, porque para tener más programas sociales y ayudar más a las personas con más necesidad, se necesitan más recursos, y esos recursos idealmente deberían de venir de un sistema de impuestos progresivo, es decir, donde las personas más ricas pagan mucho más, no solo lo que pagan actualmente, sino también en relación a lo que pagan los demás, ¿no? Y eso actualmente no está previsto, subir significativamente la tasa para los impuestos, para los ingresos de personas con altos ingresos. Sí, Alice, y al final hacen ahí una reflexión que nos podemos a pensar todos, ¿no? Y también igual la comparto para que nos platiques la tuya propia. Nos mencionas aquí a través de este comunicado, dentro de lo que es ya también este estudio que se da a conocer a través del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Tenemos que preguntarnos no solo cómo sería el México en el cual queremos vivir en el futuro, sino también cómo acercarnos a estas sociedades soñadas, pero lejanas en la práctica, de una forma más justa y también equitativa. Sí, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Porque una cosa es saber, ya es bastante saber cuál es la situación ideal a la que quisiéramos llegar, pero saber cómo llegar es otra cosa, nada que ver, o no necesariamente nos queda muy claro, ¿no? Y como ya te medio mencioné hace un momento, para tener programas sociales amplios y para tener educación, salud, seguridad social gratuita y para todos, universal y de buena calidad, se necesitan bastantes recursos, y esos recursos pues tendrían que venir de unos impuestos progresivos. Pueden ser el ingreso, a la riqueza, a otros conceptos. México en la actualidad recauda muy pocos impuestos y sobre todo muy pocos impuestos directos, que son los más progresivos, es decir, los más justos en términos de justicia social, donde pagan más los que pueden pagar más.
Y eso pues sería necesario para poder hacer el estado de bienestar que según mencionamos quisiéramos tener. Claro. Alice, por último, ¿dónde puede la gente que está interesada en ver este tipo de estudios, por ejemplo en este en específico, Percepción de Inequidad y Movilidad Social en México, en qué plataforma, dónde se encuentran para que la gente tenga acceso a este tipo de documentos? Sí, gracias, gran pregunta. Están obviamente las informaciones más puntuales están en todas las redes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, también en las mías, Alice Crosser, ahí pueden buscarlas. Ahí hay unas infografías para la gente que tiene 2 segundos o 1 minuto, y para los que tienen 5, a lo mejor hay un artículo en la revista Nexos que se llama Aspiraciones Desiguales, que detalla un poco más, y para los que realmente están interesados pueden leer también el artículo académico o varios artículos académicos que salen en revistas internacionales, uno en World Development que se llama tal cual Percepciones de Desigualdad y Movilidad Social en México. Perfecto, pues ahí está la invitación para hacer uso de las mismas y sobre todo esto, ¿no? Porque está realmente bastante interesante. Alice, te agradezco mucho estos minutos. Saludos hasta la Ciudad de México. Al contrario, muchas gracias. Saludos. Gracias. Alice Crosser, investigadora asociada al Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Tema relevante, lo que siempre hemos mencionado, ¿no? La cuestión de los impuestos. Quienes ganan más deben de pagar más impuestos. El caso de los pobres, las personas que se encuentran en situación ya de vulnerabilidad, que lo ha mencionado el propio presidente a nivel estatal, también el gobernador, que debe de haber incentivos para evitar que, bueno, pues una buena cantidad de sus recursos, de los ingresos que tienen, vayan al pago de impuestos o hay algún tipo de situaciones que afecten ya fuertemente el ingreso familiar. Pues aquí dista mucho los resultados que da a conocer este centro de estudios, en donde mencionan los pobres o las personas que son considerados en esta categoría en pobreza, que pues ellos estarían dispuestos a pagar un poquito más si llegan en ese momento a tener ya asegurado, garantizado un país soñado para ellos. Mientras que los ricos dicen, nosotros no. Nosotros no pagamos más de los que pagamos, incluso estamos en un rango del 32%, no del 50% como señalan. Así es que parte de lo que ha sido estas cifras, datos que van a conocer a través del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, bastante interesantes.